¿Y si te contara que hay construcciones que parecen ir más allá de lo posible? No es ciencia ficción. Son colosos de acero y hormigón que dominan mares, contienen el viento y se sostienen sobre el vacío. Aquí un solo milímetro puede marcar la línea entre el logro y el fracaso. Bienvenidos a ese punto extremo donde la ingeniería se transforma en arte y el riesgo se vuelve parte de la realidad. Presa Hoover, Estados Unidos. Entre los estados de Nevada y Arizona, en un paisaje árido dominado por roca y silencio, la presa Hoover se levanta como una gran muralla curva de hormigón que contiene las aguas del río Colorado. Con aproximadamente 4,4 millones de metros cúbicos de concreto, se estima que habría necesitado más de 125 años para enfriarse si se hubiera vertido en una sola pieza. El contraste entre los tonos rojizos del cañón y el azul intenso del lago Mead deja una imagen que permanece en la memoria. Para controlar el calor durante su construcción, los ingenieros idearon una red de más de 900 kilómetros de tuberías de acero por donde circulaba agua fría. Este sistema permitió que cada bloque se enfriara en solo 2 meses, evitando grietas que habrían comprometido toda la estructura. Al situarse frente a la presa, uno percibe la magnitud del esfuerzo humano en la década de 1930, cuando miles de trabajadores levantaron esta obra en condiciones difíciles. Hoy en día continúa generando energía y regulando el agua para millones de personas, demostrando que incluso en entornos extremos pueden crearse infraestructuras duraderas. Golden Gate Bridge, Estados Unidos. En la entrada de la bahía de San Francisco, el Golden Gate Bridge se eleva sobre un estrecho donde el viento y la niebla forman parte habitual del paisaje. Sus torres alcanzan los 227 metros de altura, mientras el tramo principal se extiende unos 280 metros entre ambas orillas. El inconfundible color rojo anaranjado de la estructura destaca frente al cielo cambiante y el azul profundo del Océano Pacífico, creando una imagen que se queda grabada con facilidad. Durante su construcción en la década de 1930, los ingenieros tuvieron que enfrentarse a corrientes intensas y a un clima difícil de anticipar. Los cables principales están compuestos por miles de hilos de acero entrelazados, sumando en total más de 129. 0 kilómetros. Al caminar por su pasarela peatonal, se siente una leve vibración bajo los pies, resultado de una flexibilidad pensada para resistir el viento. Más que un puente, simboliza conexión y firmeza. Suspendido sobre el agua, transmite la sensación de un equilibrio exacto entre la fuerza de la naturaleza y la inteligencia del ser humano.
DeltaWorks, Países Bajos. En los Países Bajos, donde buena parte del territorio se encuentra por debajo del nivel del mar, el DeltaWorks no es una sola construcción, sino un amplio sistema de diques, esclusas y barreras móviles que cambió la forma en que el país convive con el agua. Después de la gran tormenta de 1953 que inundó miles de viviendas, nació este proyecto que logró reducir la costa vulnerable de 700 kilómetros a apenas 80. Las enormes compuertas se alzan frente al mar del norte, conteniendo la fuerza de las olas con una firmeza tranquila. Más allá de sus dimensiones, lo que realmente llama la atención es su capacidad para adaptarse. Algunas barreras permanecen abiertas para permitir el flujo natural de las mareas y cuidar el equilibrio del ecosistema, pero pueden cerrarse cuando el nivel del mar sube de forma peligrosa. Caminar por estas estructuras produce una sensación particular bajo los pies del océano, alrededor tierras habitadas que dependen de cálculos exactos. Aquí la ingeniería no busca imponerse, sino convivir con el mar. Es un diálogo continuo entre riesgo y protección donde la flexibilidad se vuelve parte esencial del diseño. Akashi Kaikyo Bridge, Japón. Entre la ciudad de Kobe y la isla de Awaji se extiende el puente Akashi Kaikyo, cuyo tramo central alcanza casi los 0 metros. Durante mucho tiempo fue reconocido como el puente colgante más largo del mundo. Sobre su superficie los vehículos avanzan con normalidad, mientras debajo se abre el mar en toda su amplitud, una extensión azul que parece no tener fin. Para lograr esa distancia, los anclajes se construyeron utilizando enormes cajones hundidos a profundidades de hasta 60 metros, que luego se rellenaron con cerca de 350. 0,00 toneladas de hormigón. Los cables principales de más de 1 metro de grosor están formados por miles de hilos de acero preparados para resistir terremotos y tifones frecuentes en la región. Conducir por este puente deja una sensación particular durante cerca de 1 minuto y medio. Solo se perciben el aire y el horizonte a ambos lados. Es una muestra clara de cómo la precisión de la ingeniería puede encontrar equilibrio incluso sobre el vacío en medio de un entorno cambiante. The Interlace, Singapore. En Singapur, el complejo residencial de Interlace propone una forma distinta de entender la arquitectura urbana. En lugar de levantar torres independientes, sus 31 bloques de unos 70 metros de longitud y 6 niveles se disponen de manera horizontal, creando un patrón hexagonal girado que da lugar a una composición poco habitual. La estructura se percibe como un conjunto tridimensional donde cada volumen parece encajar con otro, manteniendo un equilibrio continuo. Este diseño permite la creación de 8 patios abiertos y amplias terrazas ajardinadas que favorecen la ventilación natural
y ayudan a aliviar el calor del clima tropical. Más que un simple conjunto de viviendas, funciona como una comunidad en altura. Quienes viven allí comparten espacios conectados donde el aire circula con libertad y la vegetación forma parte del entorno cotidiano. Caminar por sus pasillos y jardines elevados genera una sensación de cercanía poco común en ciudades densas, mostrando que la ingeniería también puede ofrecer nuevas maneras de habitar y convivir en la vida urbana. Montreal Tower, Canadá. En Montreal, la Montreal Tower se inclina hacia el cielo con un ángulo cercano a los 45 grados, alcanzando unos 165 metros de altura. Es una de las torres inclinadas más pronunciadas del mundo, con una silueta que parece poner a prueba el equilibrio. Su estructura blanca resalta con claridad frente al cielo, creando una imagen difícil de pasar por alto. Forma parte del Estadio Olímpico y cumple una función importante al sostener el techo retráctil. Desde lo alto, cables de acero mantienen la cubierta como si fueran las cuerdas de un gran instrumento. Al mirarla surge una ligera sensación de tensión, como si la gravedad pudiera imponerse en cualquier momento. Sin embargo, todo responde a cálculos muy precisos. Subir en su funicular inclinado permite vivir esa inclinación desde dentro, observando cómo el horizonte cambia poco a poco. Es una obra que transforma la apariencia de inestabilidad en una muestra clara de control absoluto. Sagrada Familia Barcelona. En pleno corazón de Barcelona, la Sagrada Familia se alza como un bosque de piedra que parece crecer en dirección a la luz. Sus torres se elevan con formas orgánicas que evocan estalactitas, mientras sus fachadas están cubiertas de detalles tan minuciosos que dan la impresión de haber sido moldeados lentamente a lo largo del tiempo. La cámara asciende por sus agujas, capturando cómo la luz del amanecer acaricia la superficie y la envuelve en tonos cálidos. Antoni Gaudí concibió esta basílica como una estructura viva. Para dar forma a sus curvas, suspendía cuerdas con pequeños pesos y dejaba que la gravedad definiera las líneas naturales. Luego analizaba el reflejo invertido para comprender la estabilidad de los arcos. Más de un siglo después de que comenzara su construcción en 1882, la obra continúa avanzando, integrando técnicas tradicionales con herramientas modernas. Al entrar en su interior, la sensación es única: columnas que se abren como ramas y vitrales que proyectan colores cambiantes sobre el suelo. Es un espacio donde la arquitectura deja de ser estática y se convierte en una experiencia profundamente emocional. Eden Project, Reino Unido.
En una antigua cantera de arcilla en Cornualles, el Eden Project aparece como una especie de asentamiento futurista posado sobre la Tierra. Sus grandes cúpulas no están hechas de vidrio tradicional, sino de ETFE, un material muy ligero que puede llegar a pesar hasta un 99% menos que el cristal. Estas superficies translúcidas dejan pasar la luz natural y la distribuyen suavemente, creando la impresión de enormes burbujas apoyadas sobre un terreno irregular. Cada uno de sus módulos inflables mantiene la forma gracias al aire a presión, lo que da lugar a una estructura resistente pero también flexible. En su interior se desarrollan ecosistemas completos, selvas húmedas, ambientes mediterráneos y especies traídas de distintas partes del mundo. Al recorrerlos se perciben cambios inmediatos en la temperatura y la humedad, con un aire más denso y cargado de aromas naturales. Aquí la ingeniería no intenta dominar el entorno, sino protegerlo. Es un ejemplo claro de cómo la tecnología puede adaptarse al medio, sin transformarlo por completo, abriendo paso a una relación más equilibrada entre la construcción y la naturaleza. Gran Pirámide de Giza, Egipto. En la meseta de Giza, la Gran Pirámide emerge desde la arena con una forma sencilla pero imponente, con una altura original cercana a los 146 metros y levantada con unos 2-3 millones de bloques de piedra cada uno de varias toneladas. Su presencia no necesita adornos para imponerse. La luz del desierto recorre sus caras inclinadas, creando sombras bien definidas que cambian lentamente a lo largo del día. Lo que más sorprende es su precisión. Sus lados están orientados hacia los puntos cardinales con una exactitud admirable. Fue construida hace unos 500 años utilizando herramientas simples, rampas y una organización extraordinaria. Al caminar a su alrededor, la sensación es distinta. No es solo la altura lo que impresiona, sino su permanencia. Es el resultado del esfuerzo de generaciones que trabajaron con una visión que superaba su época, transformando la piedra en una huella duradera de la intención humana. Gran Muralla China. La Gran Muralla China no destaca tanto por su altura, sino por su impresionante extensión. A lo largo de más de 21. 0 kilómetros contando todas sus ramificaciones. Atraviesa montañas, desiertos y llanuras como un enorme dragón de piedra que recorre siglos de historia. Su trazado ondulante se adapta al terreno, avanzando por crestas empinadas, donde las torres de vigilancia se levantan recortadas contra el horizonte. Construida a lo largo de distintas dinastías, muchas de sus secciones se levantaron transportando materiales a mano o con ayuda de animales atravesando terrenos difíciles. Sin maquinaria moderna ni caminos preparados, cada tramo requirió un esfuerzo constante y una organización muy cuidadosa.
Caminar hoy por la muralla es sentir el viento abierto y observar cómo el paisaje se despliega en todas direcciones. La experiencia deja una sensación de continuidad, como si uno formara parte de una historia que comenzó hace más de 2000 años. Aquí la ingeniería no solo resolvió un desafío físico, sino que creó un vínculo entre generaciones a lo largo del tiempo y el territorio. Acueducto de Belwemir, Países Bajos. En los Países Bajos, el acueducto de Belwemir propone una idea que rompe con lo habitual. En lugar de levantar la carretera por encima del agua, permite que el agua pase por encima de la vía. Un canal de unos 19 metros de ancho facilita el tránsito de pequeñas embarcaciones, mientras los vehículos circulan por debajo sin detenerse. Para su construcción se utilizaron alrededor de 0 metros cúbicos de hormigón asentados sobre pilotes que aseguran la estabilidad en un terreno ganado al mar. Al conducir por debajo del canal, la sensación resulta curiosa, como si una capa de agua flotara justo sobre la cabeza. Aún así, todo está calculado con precisión. El resultado es una solución práctica y armoniosa que evita puentes móviles y mejora el flujo del tráfico. Aquí la ingeniería demuestra que la creatividad también puede hacer la vida más sencilla, abriendo nuevas formas de relación entre la infraestructura y su entorno. Morning Glory Spillway, Estados Unidos. En el lago Berryessa, en California, el Morning Glory Spillway aparece como un círculo casi perfecto que se abre sobre la superficie del agua. Con unos 22 metros de diámetro, funciona como un aliviadero pensado para evitar que la presa Monticello se desborde. Cuando el nivel del lago sube, el agua empieza a deslizarse por su borde y desciende en espiral hacia un túnel vertical de unos 61 metros de profundidad. El efecto visual resulta verdaderamente hipnótico, una caída simétrica que parece perderse en el centro del lago. No hay misterio sino ingeniería hidráulica aplicada con gran precisión. Este sistema dirige el exceso de agua hacia zonas seguras, reduciendo riesgos en los alrededores. Cuando no está en funcionamiento, su superficie oscura refleja el cielo con una calma casi total. Observar esta estructura despierta una mezcla de curiosidad y respeto al ver cómo un fenómeno natural puede ser guiado con elegancia y control. Singapore Port, Singapur. A lo largo de más de 15 kilómetros en la costa sur, el puerto de Singapur funciona como un sistema siempre en movimiento. Cada año más de 130.
0 embarcaciones cruzan sus aguas, convirtiéndolo en uno de los centros logísticos más activos del mundo. En este documental en 4K, las grúas pórtico se alinean como grandes estructuras metálicas que se desplazan con precisión, levantando contenedores que encajan en una especie de coreografía perfectamente organizada. El ritmo no se detiene cada pocos minutos. Un barco entra o sale. Todo está cuidadosamente coordinado con una eficiencia que parece casi matemática. Desde un punto elevado, el horizonte se llena de buques, esperando su turno como si el mar estuviera ordenado en filas invisibles. No hay sensación de caos, sino de control constante. Observar esta magnitud genera una mezcla de asombro y reflexión al comprender que detrás de cada objeto cotidiano existe una red global que funciona con una precisión silenciosa. Gordie Howe International Bridge, Estados Unidos, Canadá. Entre Michigan y Ontario se extiende el Gordie Howe International Bridge, un puente atirantado que une ambos países sin apoyos intermedios en el río. Su tramo principal supera los 850 metros, sostenido por torres estilizadas y cables que se abren en forma de abanico. En este documental en 4K, el río Detroit avanza con calma bajo la estructura, mientras los vehículos cruzan la frontera casi sin percibirlo. La construcción se llevó a cabo de manera simultánea desde ambos extremos, lo que exigió un control riguroso en cada etapa. Al momento de unir los tramos centrales, una pequeña diferencia obligó a realizar ajustes hidráulicos muy precisos para lograr un encaje perfecto. Hoy en día reduce de forma notable la congestión y facilita el intercambio entre ambos países. Al cruzarlo se percibe una clara sensación de unión, una línea suspendida que conecta dos territorios y convierte el espacio en un punto de encuentro. Canal de Panamá, ampliación Panamá. En el paso que une dos océanos, el Canal de Panamá transformó las rutas comerciales del mundo y su ampliación en el siglo XXI añadió un nivel aún mayor de complejidad. Las nuevas esclusas incorporan compuertas deslizantes que alcanzan hasta 30 metros de altura y superan las 3 a 0,00 toneladas de peso. Los grandes buques avanzan despacio mientras el nivel del agua sube o baja con una suavidad que contrasta con la magnitud de todo el sistema. Más allá de su tamaño, lo que más llama la atención es su eficiencia. A diferencia del diseño original, estas esclusas reutilizan el agua mediante depósitos laterales que permiten recuperar millones de litros en cada operación. Cada movimiento está perfectamente coordinado. Remolcadores, válvulas y sensores trabajan con una precisión constante. Desde la orilla, el desplazamiento del barco resulta casi imperceptible, como si se elevara o descendiera sobre una superficie tranquila.
Es una obra donde la ingeniería funciona con regularidad diaria conectando el Atlántico y el Pacífico, sin que sus aguas lleguen a mezclarse directamente. Palm Jumeirah, Dubái. En el Golfo Pérsico, la Palm Jumeirah se dibuja con la forma de una palmera perfectamente reconocible, visible incluso desde gran altura. Fue creada utilizando cerca de 0 millones de metros cúbicos de arena extraída del fondo marino y compactada cuidadosamente para asegurar su estabilidad. En este documental en 4K, el contraste entre el agua turquesa y la geometría precisa de sus formas genera una imagen que cuesta asociar con algo natural. Cada una de sus ramas alberga viviendas, hoteles y espacios de ocio. Bajo la superficie del mar, grandes rompeolas protegen la isla frente a la erosión. Recorrer sus avenidas hace recordar que no hace tanto todo ese espacio era agua. La sensación mezcla sorpresa y curiosidad caminar sobre un terreno creado por la acción humana. Más que una simple expansión urbana, es un ejemplo extremo de ingeniería costera. Aquí la relación con el entorno no busca imponerse, sino adaptarse de forma continua, manteniendo el equilibrio frente al constante movimiento del mar. Øresundbridge, Dinamarca, Suecia. Uniendo Copenhague y Malmö, el Øresundbridge combina en una sola obra un puente elevado y un túnel submarino extendiéndose a lo largo de casi 16 kilómetros. Los vehículos avanzan sobre el mar y de forma casi inesperada la carretera desciende hasta desaparecer bajo el agua en un tramo perfectamente integrado con el entorno. El punto de transición se encuentra en una isla artificial creada especialmente para enlazar ambas partes. Este diseño evita interferencias con el tráfico aéreo y mantiene el equilibrio ambiental del estrecho. La sección elevada incorpora un sistema atirantado con cables que parten desde torres altas, formando una estructura firme y ligera al mismo tiempo. Recorrerlo permite vivir dos sensaciones en un solo trayecto, primero sobre el agua y luego bajo ella. Es un ejemplo claro de cómo la ingeniería puede adaptarse sin romper la armonía del paisaje. Burj Khalifa, Dubái. En Dubái, el Burj Khalifa se eleva hasta los 828 metros, siendo actualmente el edificio más alto del mundo. Su diseño esbelto responde a una lógica estructural muy bien pensada, un núcleo central de forma hexagonal, acompañado por alas en disposición de Ike, que ayudan a distribuir el peso y a reducir el efecto del viento en las alturas. En este documental en 4K, la ciudad queda a sus pies como si fuera una maqueta, mientras la luz del atardecer tiñe la fachada con tonos dorados.
Subir en sus ascensores de alta velocidad produce una sensación de movimiento casi inmediato. Al llegar arriba, el horizonte se abre en todas direcciones, mostrando el desierto, el mar y una ciudad trazada con formas precisas. Más que un récord de altura, representa el deseo de llevar la arquitectura más allá de lo conocido. Frente a esta torre aparece una mezcla de asombro y vértigo, reflejo de esa búsqueda constante del ser humano por alcanzar nuevas alturas. Millau Viaduct, Francia. En el sur de Francia, el viaducto de Millau atraviesa el valle del Tarn con una presencia que combina ligereza y precisión. Sus pilares alcanzan los 343 metros de altura, superando incluso a muchos edificios de ciudad, mientras el tablero se extiende como una línea fina suspendida en el aire. En algunas mañanas la niebla cubre la base de la estructura y deja visible solo la parte superior, dando la impresión de que el puente flota entre las nubes. Su construcción siguió un método poco habitual. El tablero se ensambló en tierra firme y luego se fue desplazando poco a poco hacia el vacío, avanzando en secciones pequeñas. Cada paso requería una coordinación muy precisa entre sistemas hidráulicos y cálculos estructurales. Cruzarlo es una experiencia particular, con el paisaje abierto a ambos lados y el valle desapareciendo bajo la carretera. Es una obra donde la ingeniería alcanza una belleza casi poética, sin perder su rigor técnico. Kansai International Airport, Japón. Frente a la bahía de Osaka, el Kansai International Airport se extiende sobre una isla artificial de aproximadamente 4 kilómetros de longitud. Sus pistas avanzan sobre el agua como una superficie perfectamente alineada con el horizonte, integrándose con naturalidad en el entorno marino. La isla fue creada mediante el vertido de grandes cantidades de material de relleno cuidadosamente estabilizado para resistir la actividad sísmica frecuente en Japón. El diseño a cargo de Renzo Piano buscó equilibrar la eficiencia operativa con la resistencia frente a tifones. Bajo la estructura, sistemas de monitoreo ajustan de forma continua el asentamiento del terreno. Caminar por sus amplios espacios acristalados mientras los aviones despegan sobre el mar genera una sensación particular, la de estar en una infraestructura que parece flotar. Es una muestra clara de cómo la ingeniería puede convertir el océano en una base funcional . Great Belt Bridge, Dinamarca. Sobre el estrecho que separa Zelandia y Fionia, el Great Belt Bridge se presenta como una infraestructura fundamental que cambió la forma de desplazarse en Dinamarca. Su tramo colgante principal alcanza los
624 metros suspendidos sobre aguas abiertas donde el viento del Báltico sopla con constancia. En este documental en 4K, el puente aparece como una línea firme que une dos horizontes amplios y despejados. La estructura fue diseñada para soportar condiciones climáticas exigentes y permitir el paso de grandes embarcaciones por debajo. Sus torres superan los 250 metros de altura, mientras los cables reparten las cargas con gran precisión. Al recorrerlo se percibe una sensación de continuidad sobre el mar, como si el trayecto avanzara sin interrupciones en un espacio abierto. Antes de su construcción, el cruce dependía de ferries. Hoy el tránsito es fluido y constante. Es una obra que convierte la distancia en algo cotidiano. Taipei 101 Taiwán. En el centro de Taipei, el Taipei 101 se eleva hasta los 508 metros, con una forma escalonada inspirada en el bambú, símbolo de fortaleza y crecimiento. Durante varios años fue el edificio más alto del mundo, destacando no solo por su altura, sino por su capacidad de adaptarse al entorno. En su interior se encuentra uno de sus elementos más llamativos, una esfera de acero de 660 toneladas, suspendida entre los niveles superiores que actúa como amortiguador. Cuando los vientos fuertes o los movimientos sísmicos afectan la estructura, esta masa se balancea suavemente y absorbe las vibraciones. Los visitantes pueden observar este movimiento, una muestra clara de la física aplicada. Desde lo alto, la ciudad se despliega en todas direcciones, y la sensación es evidente. La ingeniería ha logrado transformar la inestabilidad en equilibrio, haciendo que la altura sea tan segura como impresionante. Itaipu Dam, Brasil, Paraguay. Sobre el río Paraná se levanta la presa de Itaipú, una de las centrales hidroeléctricas más importantes del mundo en generación anual. Su estructura se extiende a lo largo de casi 8 kilómetros, con un volumen de hormigón que supera los 12 millones de metros cúbicos. En este documental en 4K, el agua desciende por sus compuertas formando cortinas blancas que contrastan con el verde intenso del paisaje. Construida de forma conjunta por Brasil y Paraguay, es un claro ejemplo de cooperación a gran escala. Genera energía suficiente para abastecer a millones de hogares, aprovechando la fuerza constante del río mediante un sistema de turbinas altamente eficiente. Desde lo alto el embalse se extiende como una superficie amplia y serena, mientras abajo el agua fluye de manera controlada. La sensación es la de una energía contenida, un equilibrio continuo entre la fuerza de la naturaleza y la precisión de la tecnología. Channeltown, el Reino Unido, a Francia.
Bajo las aguas del Canal de la Mancha, el Channel Tunnel conecta el Reino Unido y Francia mediante un sistema de túneles ferroviarios que alcanza unos 50 kilómetros de longitud, de los cuales 37 transcurren bajo el mar. Los trenes se adentran en la oscuridad dejando atrás la costa inglesa y reaparecen poco después en territorio francés en un recorrido continuo y sin interrupciones. La excavación se realizó desde ambos extremos al mismo tiempo, perforando la roca a más de 40 metros bajo el lecho marino. Las tuneladoras avanzaron con una precisión extraordinaria para lograr que ambos lados coincidieran con un margen mínimo de error. En su interior el trayecto se vive de forma distinta. No hay referencias visuales, solo la certeza de estar atravesando el fondo del mar. Esta obra convierte una antigua barrera natural en un viaje cotidiano de unos 35 minutos en tren de alta velocidad. Lotte World Tower, Corea del Sur. En Seúl, la Lotte World Tower se eleva hasta los 555 metros junto al río Han, combinando líneas suaves con una estructura pensada para resistir condiciones exigentes. Su forma estilizada se integra con el perfil de la ciudad, mientras su fachada reflectante recoge la luz del amanecer y transforma el entorno en un juego de reflejos. Diseñada para soportar terremotos y vientos intensos, incorpora un núcleo reforzado junto a avanzados sistemas de amortiguación que aseguran su estabilidad. Sus ascensores de alta velocidad recorren más de 500 metros en menos de un minuto, llevando a miradores que incluso incluyen superficies de vidrio bajo los pies. Desde esa altura, la ciudad se extiende en todas direcciones, creando una sensación que mezcla vértigo y asombro. Es un ejemplo de arquitectura que apunta hacia el cielo, sostenida por cálculos precisos, que convierten esa ambición en una realidad firme. Confederation Bridge, Canadá. Entre la provincia de Nuevo Brunswick y la isla del Príncipe Eduardo se extiende el Confederation Bridge, una estructura de 12,9 kilómetros que cruza el estrecho de Northumberland. En este documental en 4K, la carretera parece alargarse hasta perderse en el horizonte, mientras en invierno bloques de hielo flotan lentamente alrededor de sus pilares. El puente fue diseñado para soportar condiciones climáticas exigentes y el impacto constante del hielo marino. Sus pilares tienen formas cónicas pensadas para romper el hielo antes de que ejerza presión sobre la estructura. Antes de su inauguración en 1997, el cruce se realizaba en ferry. Hoy el tránsito es continuo durante todo el año. Recorrerlo transmite una sensación de calma y aislamiento agua en todas direcciones, y una vía que conecta territorios que durante mucho tiempo estuvieron separados. Es una obra concebida para perdurar, donde resistencia y funcionalidad se combinan de forma natural.
Bosco Verticale Italia. En Milán, el Bosco Verticale propone una nueva manera de entender los rascacielos. 2 torres residenciales de 80 y 112 metros de altura albergan más de 900 árboles y miles de arbustos distribuidos en sus balcones. En este documental en 4K, las fachadas no muestran solo vidrio y acero, sino vegetación en constante movimiento, colores que cambian con las estaciones y una sensación de vida que se eleva sobre la ciudad. Cada nivel fue diseñado para soportar el peso adicional de las plantas y resistir las ráfagas de viento. Un sistema automatizado se encarga del riego mientras las raíces permanecen contenidas en estructuras reforzadas. Más allá de su apariencia, este proyecto contribuye a mejorar la calidad del aire y a reducir el calor urbano. Caminar a su alrededor transmite una sensación diferente, como si la ciudad respirara. Es una idea sencilla llevada a la realidad. La ingeniería no solo construye, también puede crear equilibrio y dar espacio a la naturaleza. Marina Bay Sands, Sky Park, Singapur. En el perfil moderno de Singapur destaca el Marina Bay Sands Sky Park, una plataforma de unos 340 metros de longitud que une 3 torres a cerca de 200 metros de altura. En este documental en 4K, la piscina infinita en la azotea parece prolongarse hasta confundirse con la línea del skyline, creando la sensación de estar suspendido en el límite del cielo. La estructura superior, con un peso de miles de toneladas, fue ensamblada en grandes secciones y elevada con gran precisión hasta su posición final. Funciona como un puente en altura que alberga jardines, restaurantes y miradores. Desde allí arriba, la bahía refleja las luces de la ciudad, mientras los rascacielos dibujan una composición casi simétrica. La experiencia es poco habitual, un espacio abierto a gran altura, donde el viento circula libremente y la ciudad se contempla a distancia. Es una combinación de arquitectura hotelera, ingeniería avanzada y experiencia visual que redefine la idea de una azotea urbana. International Space Station, ISS órbita terrestre. A unos 400 kilómetros sobre la Tierra, la International Space Station recorre su órbita a una velocidad cercana a los 28 km/h. No descansa sobre cimientos ni está sujeta al suelo. Se mantiene en el espacio gracias a un delicado equilibrio de fuerzas gravitacionales. En este documental en 4K, la estación aparece como una estructura metálica frente a la curvatura azul del planeta, con paneles solares que se despliegan como alas luminosas. Fruto de la colaboración entre distintos países, fue ensamblada en el espacio módulo a módulo desde finales del siglo XX. Sus compartimentos presurizados permiten que los astronautas vivan y trabajen durante largos periodos en condiciones de microgravedad.
Cada sistema, desde el oxígeno hasta el agua y la energía, está diseñado para funcionar con la máxima eficiencia en un entorno extremo. Verla cruzar el cielo nocturno como un punto brillante provoca una sensación especial, la prueba de que la ingeniería humana ha logrado ir más allá de la Tierra y establecer su presencia en el espacio. Large Hadron Collider, Suiza, Francia. Bajo la frontera entre Suiza y Francia, a más de 100 metros de profundidad, se extiende el Large Hadron Collider, un anillo subterráneo de 27 kilómetros de circunferencia. Desde la superficie no hay señales visibles de su existencia. No aparecen torres ni estructuras que delaten su escala. En este documental en 4K, al recorrer sus túneles circulares iluminados con una luz fría, se percibe la magnitud silenciosa de una de las obras más complejas creadas por el ser humano. En su interior, protones viajan a velocidades cercanas a la de la luz, guiados por imanes superconductores enfriados a temperaturas próximas al cero absoluto. El margen de error es prácticamente nulo. Una mínima desviación podría alterar los resultados. No fue diseñado para impresionar a simple vista, sino para comprender las leyes fundamentales del universo. Estar allí produce una sensación distinta a la de cualquier obra visible. La idea de que la ingeniería no solo une lugares, sino que también permite explorar el origen de la materia desde las profundidades de la Tierra. Presa de las Tres Gargantas, China. A orillas del río Yangtze, la presa de las Tres Gargantas se presenta como una vasta muralla moderna que se extiende a lo largo de 2-3 kilómetros y alcanza los 185 metros de altura. Desde lejos parece una línea firme que detiene el curso del agua. Al acercarse se descubre una estructura colosal de hormigón capaz de retener unos 300 millones de metros cúbicos. El embalse se abre como una superficie tranquila, donde el cielo gris azulado se refleja suavemente, mientras enormes compuertas regulan el caudal con una precisión casi silenciosa. Más allá de sus cifras, lo que verdaderamente impresiona es la sensación de escala. Los barcos ascienden hasta 113 metros, mediante un elevador fluvial en cerca de 40 minutos, como si el propio río aprendiera a subir en vertical. La central genera alrededor del 10% de la electricidad del país, llevando energía a ciudades enteras. Al estar frente a esta obra, no se percibe temor, sino un asombro sereno, una mezcla de respeto y cierta inquietud, al entender que la ingeniería humana puede convivir con fuerzas naturales enormes y seguir avanzando hacia retos cada vez más ambiciosos. Rolling Bridge, Reino Unido.
En Londres, el Rolling Bridge rompe con la idea clásica de lo que entendemos por un puente. A simple vista parece una pasarela recta hecha de acero y madera discreta y funcional. Sin embargo, cuando necesita dar paso a las embarcaciones, no se abre ni se eleva, se pliega sobre sí misma hasta formar una figura octogonal compacta, como si tuviera vida propia. El movimiento es lento, casi hipnótico, y cada tramo encaja con exactitud gracias a un sistema de pistones hidráulicos ocultos. Diseñado por Thomas Heatherwick, este puente demuestra que la ingeniería puede convivir con el arte sin perder utilidad. No se limita a unir dos orillas, también ofrece una experiencia. La gente suele detenerse a observar su transformación y por unos instantes se convierte en un pequeño espectáculo dentro de la ciudad. Aunque su mecanismo es complejo, su aspecto exterior sigue siendo limpio y sencillo. Produce un asombro tranquilo, como cuando uno descubre algo inesperado en medio de lo cotidiano. Desde aquí el recorrido continúa hacia estructuras donde la estabilidad depende casi por completo de la pureza de la geometría. Gateway Arch, Estados Unidos. En la ciudad de San Luis, el Gateway Arch se eleva hasta los 192 metros junto al río Mississippi, dibujando una curva elegante que parece suspendida en el aire. No responde a la forma de un arco semicircular tradicional, sino a una catenaria invertida ligeramente ajustada, pensada para repartir mejor el peso y lograr una silueta más liviana. Su superficie de acero inoxidable refleja el cielo, en constante cambio, pasando del azul intenso a los tonos cálidos del atardecer. Durante su construcción en la década de 1960, las dos mitades crecieron desde extremos opuestos hasta encontrarse en el centro. Para encajar la pieza final, los ingenieros utilizaron sistemas hidráulicos que permitieron realizar ajustes con gran precisión. En su interior, pequeñas cápsulas recorren rieles curvos hasta llegar a la parte más alta, manteniéndose siempre niveladas. Desde arriba, el río traza su camino mientras la ciudad se abre como un gran plano. Frente a esta estructura se percibe una ligereza inesperada, como si una obra de tal escala pudiera sostenerse con total naturalidad